por lo bueno que eres con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dado estas voces para cantar. Podemos, Señor, levantar nuestras manos. Podemos decirte cuánto te amamos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que nos ayudas, el que nos persuades y el que nos convences siempre de que somos hijos de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú mueves corazones, tú transformas corazones. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí con nosotros. Señor, te hemos alabado. Estamos, Señor, esperando de ti palabra, no de hombres, sino palabra tuya, la que nos pueda ayudar a seguir caminando en los caminos en esta vida y también estar contigo en la eternidad. Bendice a cada siervo tuyo presente y a aquella persona que escuche tu palabra. Sea palabra, Señor, dictada por ti, sea la palabra que siempre en el corazón de aquellas personas el amor hacia ti. Señor, gracias en tu nombre que damos. Amén. Gracias damos, tomen asiento por favor. Felices de verlos a ustedes una vez más en la casa del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Contento de estar una vez más aquí con el Señor. Gracias, hermana. Y contento de verlos a ustedes y de ver algunas personas que están con nosotros, amigos, y que personas que han estado. Ayer estuvimos en una reunión de acción de gracias con nuestros hermanos, hermanos Alvarado, pero qué bonito, hemos estado un tiempo de bendición y pues ahora estamos en la casa del Señor. Hoy estamos de ayuno, ¿verdad? Hoy estamos en un tiempo de ayuno. El título es Santifícanos, Señor. Amén. Yo les preguntaba en la clase de la escuela dominical, ¿cuántos somos santificados? ¿Cuántos somos santos delante de Dios? Amén. Yo creo que la santidad es lo más importante en nuestra vida como hijo de Dios. Así que, porque dice la palabra, sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Y esta tarde quería hablarles también, continuar con este estudio acerca, sin la santidad no hay, llamados a santidad, llamados a vivir en santidad. Porque sin la santidad tampoco hay un cristianismo. Nosotros necesitamos ser santos para decir que somos hijos de Dios, porque nuestro Dios es santo. Hermanos, Dios no necesita instrumentos que sean muy elocuentes, muy deslumbrantes. Dios está necesitando vasos limpios y santos. ¿Cuántos dicen amén? Tú puedes tener un buen talento, puedes tener algo especial que Dios te ha dado, pero lo que Dios quiere es que tú seas un vaso limpio y santo. ¿Para qué? Para que lo que tú tienes pueda glorificar al Señor. Si tú no tienes la presencia de Dios, si tú no estás limpio, ese vaso, ese instrumento no está limpio, entonces tú no puedes glorificar a Dios. Estaremos en la iglesia, haremos las cosas para Dios, pero a la vez Dios no nos va a aceptar nuestra adoración, porque solamente Dios está esperando de nosotros vasos limpios y santos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, ahora las iglesias siempre estamos buscando planes para crecer, pero Dios busca personas santas para crecer. Amén. Siempre estamos buscando planes para poder crecer. Las iglesias, hay muchos planes de crecimiento, pero lo que Dios está interesado es en personas santas para crecer. Si una iglesia está llena de personas santas, no hay un plan. El plan perfecto viene de Dios. Amén. Porque somos santos y la santidad está en nosotros, así que podemos hacer cosas grandes para el Señor. ¿Cuántos deseamos un avivamiento en la iglesia? Necesitamos ser personas santas, porque el Señor quiere que seamos santos. El mundo necesita de cristianos santos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque cristianos buenos hay muchos, ¿verdad? ¿Cuántos son buenos cristianos?
Vienen todos los domingos, dan sus diezmos, dan sus ofrendas, se visten bien, se visten decorosamente, pero Dios, hermanos, hay muchos cristianos buenos, pero Dios quiere de cristianos santos. Es por eso que este ayuno que tenemos nosotros tenemos que marcar la diferencia en ser santos. Todos los cristianos debemos ser santos, pero lamentablemente muchos de nosotros todavía lo somos. Tristemente podemos decir que muchos de nosotros estamos en la casa del Señor, pero todavía no vivimos una santidad. Y Dios dice, necesitas tú ser santo, porque nuestro Dios, Él es santo. Romanos capítulo 19, a muchos antes de leer este versículo, hay un evangelio fácil, un evangelio light, un evangelio que no te exige mucho. Este evangelio, hermanos, dice que tú puedes aceptar a Jesucristo como tu Salvador, pero como tu Señor, no. Puedes aceptar a Jesucristo como tu Salvador, pero no tiene necesidad de tenerlo a Jesucristo como tu Señor. ¿Cuántos estamos creyendo en este evangelio mentiroso? ¿Verdad? Queremos venir a la iglesia, queremos darle gracias a Dios porque me salvó, pero no queremos hacer de Dios nuestro Señor, ¿verdad? Porque si hacemos a de Dios nuestro Señor, somos comprometidos ¿con quién? Con el Señor. Estamos comprometidos y trabajando en la obra de Dios. Pero si tú solamente tienes a Jesús como tu Salvador, y por eso estás feliz y contento, y por eso estás asistiendo a la iglesia, pero no estás comprometido, entonces Jesucristo no es tu Señor. ¿Cuántos venimos cada domingo y de vez en cuando me sobra el tiempo? Entonces estamos creyendo a este falso evangelio, a esta gracia barata que dice, puedes aceptar a Jesucristo como tu Salvador, pero no hay necesidad que le sigas como tu Señor. Y hermanos, este evangelio fácil, el evangelio light que existe ahora es que se predica del perdón, pero sin necesidad de arrepentirse. Se predica de Jesucristo, pero sin la cruz. Se predica, hermanos, acerca de una fe, pero sin discipulado. Se predica de una gracia, pero sin obediencia. Ese es el tipo de predicación que escuchamos ahora por las redes sociales también. Pero Dios nos está pidiendo, si nosotros queremos ser hijos de Dios, si queremos vivir en santidad, necesitamos tener a Jesucristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. Porque tenemos que obedecer su palabra. Si Jesucristo es nuestro Señor, vamos a obedecer todo lo que dice la palabra de Dios. Si no obedezco la palabra de Dios, entonces tengo a Jesucristo como mi Salvador, mas no como mi Señor, y eso no nos garantiza una vida eterna con el Señor. Por eso el Señor está pidiendo. Por eso miren lo que dice Romanos capítulo 19. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. No hay salvación solamente con recibir a Jesucristo como Salvador, sino también como Señor. Así que yo te animo esta tarde, a que tú puedas reflexionar en tu vida cristiana. ¿Cómo le estás sirviendo a Dios? ¿Crees que el Señor es tu Señor o crees que solamente Dios es tu Salvador? Esperamos que tengamos a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Pero también como nuestro Señor, obedecer a su palabra. Y eso es lo que el Señor quiere en esta mañana. La gente, hermanos, en este tiempo piensa y cree que es cristiano y se cree la mentira que dice ser cristiano, que en realidad no lo es. Muchas veces nos creemos eso. Yo soy cristiano, pero ¿cuáles son tus frutos? ¿Qué estás haciendo por el Señor? ¿Qué estás haciendo por el Señor que te dio la vida? Somos cristianos, pero a veces nos engañamos a nosotros. Nos creemos la gran mentira de decir que somos cristianos, pero no, verdaderamente no somos cristianos porque no estamos viviendo como Cristo quiere.
Si fuera tu Señor, si fuera mi Señor, yo daría lo primero para Dios. Yo daría el primer tiempo para Dios. Yo daría mi primer lugar, mi familia le daría al Señor. Mi trabajo le daría al Señor. Mi tiempo de calidad le daría al Señor. Mi servicio le daría al Señor, porque Él es mi Señor. Pero no, muchos de nosotros estamos viviendo una vida cristiana, pero sin prioridades para nuestro Señor. Lo tenemos como Salvador, perfecto, todo lo tenemos como Salvador. No hay ninguna de poder contrarrestar esto, pero sí como Señor. Porque nuestras acciones no están demostrando, nuestros hechos, de que Jesucristo es nuestro Señor. Y ese es el problema de la iglesia actual. Muchos son oidores, pero son pocos los hacedores de la palabra de Dios. ¿Cuántos oidores hemos venido y escuchamos la palabra y le repetimos la palabra, pero solamente la escuchamos y la escuchamos, pero nunca somos hacedores porque Jesucristo no es nuestro Señor? Hay una palabra que dice: lo que es costumbre es normal, y lo que es normal es correcto. Es lo que dice el mundo. Lo que es costumbre es normal. Lo que es costumbre, ¿qué es? Si es costumbre mentir, se nos hace normal. Y si es normal, es correcto. Pero ante los ojos de Dios no es así. Porque nosotros no somos guiados por las normas de este mundo, ni porque la gente lo dice de esa manera. No somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces necesitamos diferenciar. Por eso Dios pide que nosotros vivamos una vida de santidad. Y ahora vamos a ver la palabra de Dios que la hemos estado leyendo en la mañana, en 1 de Pedro capítulo 1, del 14 al 16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Dice el Señor, como hijos obedientes, necesitas que no te conformes a los deseos que tenías antes que conozcas a Dios, sino que tienes que ser transformado. Dice, sino aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque Cristo está: sed santos porque yo soy santo. En otras palabras, como hijo obediente de Dios, si tú eres un hijo de Dios, ya no tienes que vivir como antes vivías, con los gustitos que te dabas en el mundo, deleitando a tu propia naturaleza caída. Ahora tienes una naturaleza nueva en Cristo Jesús, y por lo tanto tú tienes que ser una persona que conozca ese Dios de poder. Pero para conocer ese Dios de poder tenemos que llegar a ser santos, porque el que es santo siempre está con nosotros. La santidad. Dios nos llamó, Dios escogió a Israel como un pueblo escogido por Él, un pueblo para que sea su pueblo. Y dijo el Señor, las normas no te lo va a dar los pueblos paganos, yo te voy a poner una norma, yo te voy a poner unas leyes para que tú lo veas, porque tú eres mi pueblo escogido por Dios, tú eres mi pueblo, yo voy a consagrar mi vida para ti, tú vas a ser el pueblo de una luz para las naciones. Tú eres para mí, tú eres apartado y consagrado para mí. Israel fue apartado y consagrado por Dios, un pueblo santo. Igual Dios nos ha llamado a nosotros como un pueblo santo. Dios nos ha llamado para marcar la diferencia. Dios nos ha llamado para hacer una santidad perfecta, absoluta. Es una santidad que el mundo conozca, ser diferentes del mundo. Obedecer a la palabra de Dios. Ojalá que nosotros como iglesia estuviéramos obedeciendo la palabra de Dios, no buscando normas, no buscando algunas opiniones del mundo. Es la palabra de Dios la que nos enseña cómo vivir una vida de santidad y caminar en los caminos de Dios. ¿Qué es la santidad? La santidad, como ya les dije, es vivir una vida fuera de pecado. Pero es imposible vivir una vida fuera de pecado. Con Dios es posible vivir una vida sin pecado. Hermanos, Dios no camina con el inmundo. Dios no camina con el pecado.
Dios no camina con el injusto. Dios no camina con la mentira, con la hipocresía, con el orgullo, ni con la vanidad. Dios camina con los que se esfuerzan en vivir en santidad delante de Él. Por eso dice que vivir en santidad es una vida fuera de pecado. Vivir en santidad es una vida fuera de pecado. Ser santo también significa ser apartado. ¿Qué significa ser apartado? No es que te vayas ahí a una colonia, a un cerro, ahí que te quedes, a un monte ahí que te aparte del mundo. No, ser consagrado para algo especial. Consagrado, que tu vida sea consagrada para ser vivida de una manera exclusiva para Dios. Dios te llamó para que vivas exclusivamente para Él. ¿Cuántos dicen amén? Si tú estás aquí es porque Dios te llamó para que seas una persona exclusiva para Él. El cuchillo, ¿para qué fue hecho? ¿Para estar en la sala? ¿Para estar en la cocina? El cuchillo está en la cocina. ¿Y para qué fue hecho? ¿Para cortar? El cuchillo estaba creado, fue escogido para hacer algo especial, algo, hermanos, una manera exclusiva para usarlo. Nosotros fuimos llamados para tener una manera exclusiva de servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha llamado para tener una vida exclusiva para Él. Nos ha consagrado para hacer una vida. No es posible que tú estés ahora aquí sirviendo al Señor y mañana estés en otro lugar donde no debes estar, porque tú eres exclusivo para Dios. Amén. Y si estamos de repente en una reunión que no es cristiana, pero nos invitaron, tú tienes que ser exclusivo para Dios y demostrar que tú eres la luz y la sal de la tierra. ¿Cuánto dicen amén? No voy a compartir lo que ellos hacen, pero voy a estar ahí para demostrar que soy la luz, con algo exclusivo para Dios. Este cuerpo que tienes no lo vas a usar solamente para cantar el domingo en la casa del Señor y entre semana gritar y hacer lo que tú quieras con tu cuerpo. No. Tú fuiste consagrado para ser exclusivo para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo fui consagrado para ser exclusivo para Dios. Tú también. Somos el pueblo santo, agradable para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ser santo significa ser apartados para Dios. No ser santo es hablar de una vida que fue salvada para Dios, pero no consagrada para agradar a Dios. Porque si nosotros no somos santos, vamos a estar queriendo convivir para los anhelos del Espíritu Santo, pero también para los deseos de la carne. Necesitamos nosotros ser personas llenas de la presencia de Dios. Nuestro primer llamado, hermanos, como hijos de Dios, no es trabajar en la obra de Dios. No es trabajar en un ministerio. No es llegar a ser líder. No es llegar a tener la chica o el chico cristiano para casarme. No. Tu primer llamado como hijo de Dios es llegar a ser santo. El primer llamado es ser santo. No es ser ministro de Dios, no es ser el líder de Dios, no es ser la persona buena, no es decir, ya me cambió Dios, miren, ya soy nuevo cristiano. No, tu primer llamado de Dios es ser santos porque Dios es santo. Amén. Y ese debe ser nuestro sentir siempre, hermanos. Spurgeon decía, en cualquier llamado que el hombre pretenda tener, si no ha sido llamado a la santidad, ciertamente no ha sido llamado al ministerio de Jesucristo. Vuelvo a repetir, en cualquier llamado que el hombre pretenda tener, si no ha sido llamado a la santidad, ciertamente no ha sido llamado al ministerio de Jesucristo. Si no hemos buscado ese llamado a ser santos como Cristo nos dice, entonces, hermanos, Dios no nos va a utilizar, ni no vamos a ser personas que vamos a reproducirnos, porque Dios quiere que vivamos en santidad. La santidad y el pecado no pueden cohabitar. Son polos opuestos. El pecado tiende a huir de Dios. Más, hermanos, el pecado, mientras que la santidad tiende a alejarse del pecado. Vuelvo a repetir, el pecado tiende a huir de Dios. La santidad
tiende a alejarse del pecado. El pecado y la santidad son polos opuestos. Dice la palabra en Gálatas capítulo 5, 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es importante que nosotros saber que el pecado y la santidad son polos opuestos. La santidad se aleja, hermanos, se aleja del pecado. Entonces es importante, hermanos, la santidad no es una carga, no, es un regalo que Dios nos ha dado. La santidad es un regalo que Dios te da, no es una imposición. Es un regalo para que tú lo disfrutes, para que la santidad lo lleves en tu trabajo, lo pongas en tu familia, en la casa donde tú sirves, donde Dios te ha puesto la santidad, que el mundo conozca que tú eres un hijo de Dios. Esa es la santidad. La santidad no es una carga, sino es un mandato para poder saber vivir en esta tierra. La santidad tampoco no es una opción, ¿verdad? Pero sí es una necesidad para tu vida. No es que te impone, sino es una necesidad. Es un mandato de Dios. No es una opción. Si quiero soy santo, si quiero soy santo, si no lo soy. No, necesitamos ser santos porque es la ordenanza de Dios. Sed santos porque yo soy santo. Está en tiempo presente. No dice en tiempo pasado, sed santos ahora, porque yo soy santo. Estaba leyendo esta frase que dice: como el niño está obligado a hacerse hombre, el cristiano está obligado a ser santo. A medida que nosotros conocemos al Señor y crecemos en nuestra vida espiritual, tenemos que llegar a ser santos. Cuando escuchamos de la santidad y de lo que Dios quiere para la iglesia y para su pueblo y para nosotros como hijos de Dios, para muchos pensamos que esto es imposible de alcanzar. Si lo hacemos a nuestra manera, sí es imposible de alcanzar. Pero si lo hacemos a la manera y dejamos que el Espíritu Santo entre en nuestra vida, es posible porque somos hijos de luz. Y Dios nos ha dado esa fortaleza. Hermanos, nosotros necesitamos tener la santidad. Es como, por ejemplo, los padres siempre le están exigiendo a los hijos que tienen que estudiar, ¿verdad? Tienes que estudiar para hacer algo en la vida. ¿Y cómo responden los hijos algunos? No, mi papá no me deja jugar porque quiere que esté estudiando. Y siempre está. Si los hijos no obedecen, que tienen que estudiar, pasan los años y esos hijos le dicen a sus hijos: hijo, tienes que obedecer porque yo no escuché lo que mi padre me decía que estudie. Por eso estoy en esa condición. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Siempre estamos escuchando de la santidad. Y muchas veces nosotros no queremos caminar en santidad. Por eso que cuando llegamos a los 40, 60 años, le decimos a los hijos: acércate a Dios. Búscale a Dios porque yo no quise obedecer a Dios y mira en la condición que me encuentro. Necesitamos nosotros vivir en santidad. La santidad no es un sentimiento, hermanos. La santidad no es un estado de ánimo o una buena intención. La santidad implica la separación práctica del pecado y separación real para Dios. Esa es la santidad. La santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias para Dios, sino que las ordinarias que hacemos, el mundo vea la gloria de Dios. No esperemos: no, pastor, yo tengo que hacer esto. Ya una vez que termine mis estudios, me voy a dedicar a trabajar en la obra de Dios. Termina tus estudios y dices: no, pastor, es que hoy tengo mis nietos, tengo que cuidar a mis nietos. Y después, pastor, después lo voy a hacer. Ya cuando ya llegan, ya los nietos se fueron. Pastor, es que pastor, ya sufro de artritis, no puedo caminar. Se acabó, no hiciste nada para la obra de Dios. Esperando, Dios quiere, dice el Señor, que la santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino que en las ordinarias que hagas, el mundo vea la gloria de Dios. En términos prácticos, ser santo es ser más como Jesús en mis pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Ser como Jesús en mis actividades seculares.
cotidianas. Ser como Jesús en mis actitudes, ser como Jesús en mis palabras, ser como Jesús en mi trabajo, ser como Jesús en mi hogar, ser como Jesús cuando nadie me está mirando. Pensar como Jesús, hablar como Jesús y actuar como Jesús. Eso es santidad. No es una perfección. Yo soy santo, ya no digo nada. No, necesitamos imitar lo que Jesús hizo. Por eso vino a darnos una vida eterna, pero enseñarnos cómo caminar en este mundo. Amén. Ser como Jesús, pensar como Jesús, hablar como Jesús y actuar como Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos actuando de esa manera? ¿Estamos pensando como Jesús? ¿Qué pensaba Jesús en su ministerio? Hablar como Jesús. ¿Cómo hablaba Jesús? Actuar ¿cómo estaba actuando? Pastor, eso no lo sé. Lee los 4 evangelios del Nuevo Testamento y te darás cuenta cómo Jesús pensaba, cómo Jesús hablaba y cómo Jesús actuaba. Amén. Necesitamos conocer a Jesús. Y esto es la santidad también. ¿Por qué tengo que ser santo? Porque aquel que te llamó es santo. Algo práctico. ¿Por qué tengo que ser santo? Porque aquel que te llamó es santo. ¿Por qué tengo el apellido de Pérez? Porque tu papá, porque yo soy Pérez. Aquel que te llamó es santo. Dios es santo, hermanos. ¿Por qué tengo que ser santo? Porque aquel que nos llamó es santo. No el pastor te llamó, no te llamó el ministro, no te llamó el anciano, no te llamó el profeta ni el apóstol. Dios te llamó, por tanto nosotros somos santos, Señor. Amén. Dios no te pregunta si quieres ser santo. Dios te hace santo y te dice, compórtate como lo que eres. Que es lo que dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros sois ¿qué? Un pueblo santo, admirable. Porque Dios nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Para qué? Para anunciar las grandes proezas de Dios, el gran amor que Dios nos ha dado. Qué importante es saber esto, hermanos. Y esto es lo que el Señor quiere para nosotros, que busquemos siempre la santidad en el Señor. ¿Por qué tengo que ser santo? Porque te aleja del pecado. Mientras que la persona no está viviendo en relación con el Señor, el pecado comienza en nosotros. Comenzamos nosotros a minimizar el pecado. Una mentira no está mal, todo lo dice. Esto no está mal, no está mal. Hasta llega un momento en que te acostumbras tanto que sientes que ya no es pecaminoso pecar. Cuando tú no vives en santidad, porque no estamos dirigidos bajo el Espíritu Santo. Quiero concluir diciendo la palabra de Dios. Lo que dice en Apocalipsis capítulo 22, del 11 al 14. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Cuántos dicen amén? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cuántos podemos decir, vamos a estar en la presencia de Dios? Voy a estar en las calles de oro con mi Señor, porque yo he vivido en santidad, porque mi Dios es santo. Amén. Que el Señor, hermanos, nos bendiga su palabra. Siempre quiero terminar con esta ilustración de aquel viajero que compró unos boletos y comenzó y viajó en una larga travesía. Este hombre solamente llevó para el camino su pan y su queso, ¿verdad?
Yo creo que ya la conté varias veces, pero me gusta esta ilustración para poder decir en qué condición nosotros y podemos tomar acerca de lo que es la santidad. Este viajero fue y dijo: voy a comprar mi boleto. Compró su boleto, pero llevó su pan y su queso. Y todo el camino iba en el tremendo barco ahí y comía su pan y su queso. Y cada vez se le iba desmenorando ya la ración. Ahora comía menos porque se le acababa el pan y el queso y no llegaba a su destino todavía. Terminó el pan y el queso y ya tuvo hambre que comer. Y no sabía qué hacer porque ya no tenía dinero para comprar las cosas que había en el barco. Y se va al cocinero abajo y le dice al cocinero, señor cocinero, no tengo dinero para comprar comida. Mi provisión que traje se me acabó y tengo mucha hambre. Por favor, deme las obras de la gente o huesos para mitigar mi hambre. No quiero robar porque le prometí a mi padre que sería buen hijo. Por favor, ayúdeme y estoy dispuesto a lavar los platos y limpiar todo. El cocinero gustosamente lo recibió y se puso el hombre a lavar platos y a comerse la comida que sobraba de las personas. Y ahí estaba, feliz porque iba a llegar a su destino, pero comiendo las sobras y lavando platos allí en el barco. Hasta un día llegó el manager y le dice al cocinero: oye, ¿y quién es ese hombre que está contigo? ¿Qué hace aquí? Le dice: no, vino a buscar trabajo. ¿Cómo que vino a buscar trabajo? Sí, vino a buscar trabajo. Le dice: pero a ver, llámalo. Y lo llama, le dice: ¿y usted qué hace aquí? Es que el Señor, le dice, no tengo plata para comer, así que me he pedido un trabajo que hace. Le dice: a ver, deme su boleto. Y mira el boleto y le dice: oiga, señor, ¿usted no sabe leer? Le dice: este boleto tiene todo. Usted compró su boleto y en su boleto estaba incluido que tenía todo para comer a la hora que usted quiera. Tenía las piscinas para que se bañe, tenía el teatro, tenía todas las comodidades. Usted no tenía que trabajar nada. Todo estaba servido para que usted le haga. Por favor, otra vez, váyase de aquí, vaya a disfrutar lo que usted ha comprado con este boleto, porque todo lo que tiene aquí es gratis, todo es para usted. ¿Cuántos de nosotros vivimos como este viajero en la vida cristiana? Pensando que solamente compramos, Dios nos compró, Dios nos salvó y vivimos siempre pidiendo, sabiendo que tenemos todo de parte de Dios, hasta llegar a la eternidad. Es su santidad. Vamos a poner de pie, vamos a orar esta tarde. Yo quiero que te pongas allí meditando en tu corazón. Tal vez este mensaje para muchos no se entiende. Porque se dice, ¿quién puede ser santo en este tiempo? Hoy escuchaste la palabra de Dios. Ser santos significa apartados para Dios y consagrados para Dios. Pero ser santos en la vida práctica es ser como Jesús, hablar como Jesús, actuar como Jesús, pensar como Jesús y caminar como Jesús. Yo no sé cómo está tu vida espiritual ahora. No sé cómo estás caminando. Tal vez creíste que vivir la vida cristiana solamente es venir un domingo y sentarte. Tal vez has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, pero todavía no es tu Señor. Los que viven en santidad, tenemos a Cristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. Y todas nuestras prioridades están puestas en Cristo Jesús. Y esto es lo que el Señor quiere. No seamos como este viajero que estaba viajando en el barco al destino final. Pero él pensaba que necesitaba hacer otras cosas. Todo lo tenemos en Cristo Jesús. Todo lo tenemos, pero necesitamos vivir en santidad. Porque Dios dice, sed santos, porque yo soy santo. Y esto es lo que el Señor quiere. No hay crecimiento sin obediencia. Y no hay obediencia sin santidad. Necesitamos vivir en santidad. Solamente a través de la santificación estaremos más vivos para Dios y más muertos para el pecado.
solamente con la santidad. Si tú quieres vivir para Dios, tienes que vivir en santidad. Si tú no quieres vivir para Dios, vivirás siempre en pecado. Mientras más cerca estoy de Dios, mi santidad me va a proteger del pecado, porque el pecado no puede vivir con la santidad. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos en esta tarde por tu amor. Gracias por tu presencia. Señor, tú nos has hablado a nuestro corazón. Todos podemos decir que somos tus hijos, pero no sé qué tú dices de nosotros, Padre Celestial. Todos podemos decir que somos santos, pero tú qué dices de nosotros, Señor. Dios de los cielos, enséñanos a vivir para ti. Ahí cerrado tus ojos, quiero invitar a aquellos que no conocen de Dios, aquellos que necesitan conocer ese Dios de poder, aquellos que necesitan entregar su vida al Señor, porque si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, nunca habrá la santidad en tu vida. La santidad está dada solamente para aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador y como su Señor. La santidad está reservada para aquellos que entregaron su vida a Jesucristo. Si tú quieres ahora entregar tu vida y quieres vivir en santidad, ven a los pies del Señor, acércate acá. Dios quiere darte una nueva vida para que tú vivas en santidad. ¿Quieres entregar tu vida al Señor? ¿Quieres reconciliarte con el Señor? O tal vez no lo sabías, pero necesitas dar el otro paso, vivir en santidad. Que el Señor te bendiga, pero si tú quieres conocer ese Dios de poder en tu vida, necesitas orar y decirle, hacer una oración: Señor, te entrego mi vida. Ahí donde estás, ¿quieres entregar tu vida al Señor? ¿Quieres vivir en santidad? Porque con la santidad, solamente con santidad, vamos a ver al Señor. No nos basta las obras que hacemos, no nos basta estar en la casa de Dios siempre. Solamente con santidad podemos vivir para Dios, porque Dios es santo y tenemos que vivir para Él. No tardes más. De repente mañana va a ser tarde para ti. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el día en que tú digas: Señor, yo quiero ser santo. Dios te trajo con un propósito acá. Dios no te trajo solamente para que escuches, sino para que tú aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. ¿Quieres hacerlo en esta mañana, en esta tarde? Entrégate al Señor. Si tú quieres hacerlo, ora esta oración que yo voy a hacer. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy reconozco que no soy nada sin ti. Hoy reconozco que soy un pecador, pero gracias por dar tu vida allá en la cruz y por perdonar mis pecados. Hoy te acepto como mi único Salvador y mi único Señor, porque hoy quiero vivir en santidad. Hoy quiero darte el control de mi vida, que tú seas el Señor de mi vida, para vivir en santidad, porque es la única manera que yo te voy a volver a ver allá en la eternidad. Gracias, Señor, por perdonarme y limpiarme de mis pecados. Si has hecho esta oración con fe, sabiendo que el Señor está a tu lado, tú has recibido el amor y el perdón de Dios y tu salvación. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Tu palabra ha sido expuesta. Nunca nos cansaremos, Señor, de repetir a tu pueblo lo que tú nos enseñas. Sin la santidad no podemos verte, Señor. Enséñanos a vivir, a ser hijos santos delante de tu presencia. Señor, tu palabra ha sido expuesta. Que esta palabra quede en cada uno de tus corazones, de tus hijos, y que germine ideas 100 por uno. Que ellos, Señor, mediten en ese Dios de poder que tú eres. Señor, toca corazones. Y si alguien aquí hay confusión, si alguien tiene dudas, Señor, de tu presencia, muéstrales el camino en que ellos deben seguir. Padre Celestial, yo reprendo al espíritu de las tinieblas, a todo espíritu de confusión, en el nombre de Jesucristo. Y que el Señor rompa las cadenas y podamos ser libres para servirte como tú quieres.
Gracias, Espíritu Santo. En tu nombre quedamos. A ti sea la honra y la gloria, nuestro bendito Salvador. Amén. Ahí nomás puesto de pie vamos a tomar los emblemas de la Santa Cena. Y antes que tengamos